Hoy vamos a platicar de un tema que se titula Fisioterapia en el adulto con COVID-19. Sumamente interesante. Quédate con el doctor Robert Jones. Él te va a disipar cada una de tus dudas. Estoy segurísima. Por ejemplo, ¿cuáles son las intervenciones generales de la fisioterapia? ¿Cómo funciona la fisioterapia? ¿Cómo te ayuda la fisioterapia? Hay muchísimo que compartirles en este podcast. Ahora sí vamos de lleno con este tema que es tan importante e interesante para todos aquellos que nos lo han estado preguntando y sobre todo sugiriendo que lo transportemos. En este momento me encuentro vía Zoom con Robert Jones. Él es fisioterapeuta y vamos a concentrarnos más en este tema. Robert, muchísimas gracias. Al inicio estuve diciendo todos los puntos que vamos a tratar porque nos los pidieron mucho y entonces pues arrancamos contigo para preguntarte de dónde nace tu pasión como fisioterapeuta. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué padre que se estén haciendo este tipo de foros de difusión de la información. Creo que es súper importante y más en estos tiempos pues tan complicados y que pues tenemos información por todos lados, ¿no? De que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces siento que luego hasta es complicado saber qué es cierto, ¿no? Hasta para nosotros. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Querétaro. Jugué fútbol americano alrededor de 8 años y me fracturé una pierna. Y así fue como yo conocí la fisioterapia, ¿no? La rehabilitación física, como muchos le llaman. Pero bueno, la fisioterapia va mucho más allá de únicamente rehabilitación física y eso yo lo entendí hasta después. O sea, dolió mucho como para decir, quiero saber qué onda, ¿no? Con mi cuerpo. Pues es que a veces son procesos muy largos. En mi caso, como pues me rompían 7 la pierna. ¡Ay! ¿Y cómo vas, Robert? Súper bien. Volví a jugar y de hecho quedamos campeones la temporada que sigue. Todo oye, es una película. Deberíamos transportar fue una experiencia muy fuerte, pero pues sí, o sea, estuve alrededor de 8 meses en terapia y gracias a eso pues pude regresar a jugar, ¿no? Entonces, pues así fue como la conocí y de primera instancia fue eso, ¿no? Es como yo quiero rehabilitar deportistas y quiero hacer lo que alguien hizo por mí, ¿no? Claro, y porque además fueron muchos meses, Robert. Oye, se escucha muy fácil, pero ha de haber sido muy tedioso para ti, ¿no? Pues sí, es complicado y creo que algo a lo que yo como enfrenté justamente durante ese proceso es como, a mí no, al principio fue como de no, o sea, no muevas nada, quietecito, ¿no? Y todas las secuelas que la inmovilidad genera, que es algo contra lo que el fisioterapeuta lucha todos los días, inclusive como en este tema que vamos a pues ahora abordar el día de hoy. Pues ahora sí que yo lo viví, ¿no? Y vi cómo mi cuerpo por no moverse sufrió muchas alteraciones en el transcurso de este tiempo hasta que ya comencé como propiamente mi proceso de rehabilitación. Y por ejemplo, ¿qué estudia la fisioterapia? Muy bien, eso es algo súper importante. Bueno, la fisioterapia estudia el movimiento humano como tal. ¿Sí? Por ahí dicen que es la ciencia y el arte que estudia el movimiento humano, porque muchas de las cuestiones que ocupa la fisioterapia a veces como son cuestiones manuales y como no tan así como de, es un fármaco y toma y es exactamente una dosis, sino es como la aplicación de una técnica y evidentemente hay gente que lo hace mucho mejor que otras y son cuestiones pues más un poquito de si le sabe o no le sabe, ¿no? Si la mueve o no la mueve, ¿no? No solamente es de saber, sino también de hacer. Y eso es algo muy bonito. Entonces, la fisioterapia gira o tiene un modelo centrado en el movimiento, en donde básicamente te lo dividen en 2 grandes rubros, que es las afectaciones del movimiento a partir del movimiento propio. Puede ser, por ejemplo, por muchos movimientos repetitivos que generan una alteración o propiamente la alteración del movimiento a partir de una lesión o una patología o una enfermedad, ¿no? Entonces, por ahí más o menos aborda la fisioterapia cualquier alteración del movimiento como tal. Oye, Robert, y ahorita voy a entrar en un tema que pues todo el mundo estamos espantados. Estamos perdiendo muchas personas que amamos, o al menos cercanos, te has enterado con esta pandemia del COVID-19. Claro. En tu caso, en este ramo, ¿cuáles serían, por ejemplo, las afecciones, los riesgos que pueden presentar un paciente grave con COVID?
Bueno, es una pregunta compleja y digo que es compleja porque hay muchas cuestiones pequeñas que pues ahora sí que afectan al individuo como tal. Y como te lo había explicado, hay de dos, ¿no? Sí, Una sí. que es la alteración del movimiento por la presencia de un movimiento anormal o la ausencia de un movimiento, y una enfermedad como tal. En este caso, o sea, del paciente de COVID y gravemente enfermo, pues son las dos, ¿no? En una tenemos un paciente encamado que tiene inclusive posiciones completamente, pues ahora sí que no antifisiológicas, ¿no? Pero pues vamos, que son muy difíciles. Los pacientes a veces están boca abajo semanas, ¿sí? Y hay muchas cuestiones como se les tiene que poner un bracito para arriba y el otro para abajo, que generan muchas lesiones a nivel musculoesquelético, que son evidentemente, vamos, daños necesarios para, o sea, que la vida perdure, ¿no? Porque si no lo haces, pues el paciente no respira, ¿no? Y no cumplimos con metas y el paciente se nos muere. Entonces, esa es una. Y la otra es propiamente lo que la enfermedad genera en el individuo, esta inflamación masiva o severa que el paciente va a tener y que va a afectar propiamente a la musculatura, incluyendo a la musculatura respiratoria, que va a ser uno de los principales pues pilares que el fisioterapeuta tiene que abordar de estos pacientes, y pues que se lesiona, ¿no? Que se daña esa estructura y que el movimiento se pierde. ¿Y cuáles son las necesidades físicas de un paciente grave con COVID? ¿Físicas? ¿En qué sentido? Sí, o sea, ¿cómo va sintiendo él físicamente, o sea, su afección? O sea, como de primera instancia, como los signos principales. Sí. Así es. Pues lo que más se refiere en la bibliografía es, y lo más importante, pues es la fiebre, ¿no? La falta de aire, dolor en el pecho, dolor de cabeza, las diarreas, bueno, en este caso las evacuaciones líquidas, inclusive vómito, ¿no? Y bueno, otra cosa también importante por ahí es que ya está como mucho más comercializado que antes y ya la gente lo conoce, es pues la medición de la saturación de oxígeno, ¿no? El pulsoxímetro, este aparatito que tú te pones en el dedo y básicamente te mide qué tan saturada está tu hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno en la sangre, y te dice qué porcentaje de esa proteína sí tiene oxígeno, ¿no? Y sabemos que si está como por debajo de 92, 90, ya pues ahora sí que es poco y tendremos que pues considerar tal vez acudir o buscar atención pues en un hospital. Uno de los síntomas que yo veo que tienen muy recurrente es como dolor muscular, ¿no? Y falta de respiración. Además de que les tiemblan las manos. ¿Puede llegar a pasar que quede secuelas, Robert? Sí, pero no por estos como signos iniciales. O sea, estos signos iniciales simplemente es como la manifestación inicial de la enfermedad. Las secuelas que el COVID como tal genera son más cuestiones como poca tolerancia a las actividades diarias, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si tenemos una señora que pues, se dedicaba al hogar, tal vez ahora cocina y se cansa, sube escaleras y se cansa, o no tiene fuerza para realizar ciertas cosas, no logra tal vez amplitudes de movimientos en algunos segmentos corporales, puede ser tal vez levantar las manos, levantar las piernas, entre otras cosas, ¿sí? Y oye, Robert, pero esto es temporal, lo que les puede quedar como, pues ahí, una secuela, ¿es temporal? Pues en algunos casos, sí es temporal, en la mayoría, ¿no? Evidentemente tenemos pues casos muy graves en donde existen secuelas un poquito más agresivas y siempre, o bueno, no siempre, pero permanecen cuestiones residuales. ¿Cuál es el periodo de incubación y cuánto tiempo permanece esto en el cuerpo? Como para decir, ya puedes salir, ya puedes convivir con tu cubrebocas, obviamente, ¿no? Esa sí sale un poquito de mi área de expertise. Sin embargo, pues en la bibliografía se hablan de muchas cosas y cada día salen cosas nuevas. Yo creo que si te soy honesto, he leído pues diferentes como cosas. Sabemos que el COVID más o menos se empieza a expresar alrededor de los 7 a 14 días que se pues como instaura en el cuerpo. Sin embargo, las manifestaciones o la presencia de signos y síntomas han sido variables y en base a la experiencia que yo he tenido y lo que me han contado los mismos pacientes varía mucho. Entonces yo creo que esta es una pregunta muy difícil de contestar. Sí. Porque varía, ¿no? Varía mucho y también yo creo que todavía no sabemos la respuesta a ella. Nadie, o sea, yo creo que si lo supieran estaríamos todavía más regulares con este virus.
Y con respecto a la cuestión de cuándo puedes como salir ya a convivir y así, no tiene mucho que salió un artículo que decía que después de los como, no me acuerdo, creo que eran 14 o 21 días, una cosa así, pero era una población de estudio muy pequeña. Entonces, o sea, como que no era suficiente evidencia para decir que sí era válido, entonces no muchos lo toman. Sin embargo, yo creo que pues hasta que la prueba salga negativa. Robert, es que yo te pregunto porque así me lo hacen notar y ojalá que yo pueda encajar en tu área. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son, cómo funciona la fisioterapia respiratoria? No sé si esta pregunta sí. Sí, la fisioterapia respiratoria es una parte de todo lo que hacemos. Pues mira, te voy a contextualizar 3 escenarios en donde la fisioterapia dentro del hospital trabaja. Una es, vamos a ir del más grave al más estable. Una es el paciente críticamente enfermo, en donde pues el paciente está muy mal y pues tal vez desgraciadamente tenga que ser sometidos a dispositivos de oxigenación o en donde le aportan oxígeno suplementario muy agresivos. Ya puede ser tal vez unas puntas nasales de alto flujo, una ventilación mecánica no invasiva o inclusive que se tenga que someter a una ventilación mecánica invasiva en donde le ponen un tubo en la garganta y un ventilador, o como lo conocen en otros países, un respirador lo hace respirar, ¿sí? Entonces ese podría ser como el escenario más grave. Después tendríamos una zona como transicional en donde el paciente tal vez ya está mejor o no se puso tan mal, requiere de una oxigenación o de un apoyo de oxígeno con dispositivos un poquito más sencillos y nosotros podríamos empezar a trabajar y manejar ciertas cosas de la atención del mismo paciente. Y la otra es el paciente que ya terminó o que nunca se puso mal, ¿sí? Entonces toda la cuestión de la prevención siempre es importante y pues el posterior al egreso hospitalario y justamente todo lo que venimos hablando de que esta enfermedad deja secuelas, el tratar y el rehabilitar esas secuelas es el último, o sería como el último escenario de esta situación. Y básicamente se dividen la forma de atender las 3 áreas básicamente son 2, una que es la respiratoria y otra que es la física, ¿no? Entonces nosotros no solo ahora sí que rehabilitamos o atendemos el pulmón y la respiración como tal, sino también todo el estado físico que tiene repercusiones directas en la atención, el pronóstico e inclusive el egreso del paciente del hospital. Oye, Robert, ¿cómo nos cambia la vida, no? Definitivamente este virus nos vino a dar un coscorrón a todos en diferentes momentos de nuestra vida, como mucha reflexión. Y también creo que a ustedes como personas que son especialistas en diferentes temas, pero de verdad que oírte, pues dices, te sientes un poco seguro porque personas como tú allá afuera nos pueden rescatar a aquellos que lo están padeciendo. Muchas gracias. Pero ¿cuáles serían para ustedes, por ejemplo, las medidas de seguridad? Bueno, pues nosotros propiamente tenemos un equipo de protección personal dentro del hospital con el que trabajamos. De hecho, yo por aquí lo tengo. Sí, se va a grabar en video, ahorita te lo enseño. Sí, claro. Pues yo sé que no todos tienen el acceso a ello, pero yo uso en especial un respirador, una mascarilla con filtros todo el día, o sea, todo el día mientras atiendo. De hecho, mi nariz, me voy a quitar tantos lentes, ya está toda. Sí, ya se irritó. Los primeros días se me cortó y me sangraba la naricita. Y por ejemplo, Robert, eso que tú utilizas, que es especial, ¿solamente tienes tu acceso a él por lo mismo de tu oficio o cómo se puede conseguir o por qué lo usas? Yo personalmente no lo recomendaría en el uso diario porque yo lo que pasa es que tengo contacto con pacientes que ya sabemos que para empezar tienen la enfermedad y manejo propiamente cuestiones como del ventilador, los hago toser, los ayudo a sacar las flemas, entonces a mí luego hasta me caen así las babas, ¿no? Entiendo. Entonces yo no solo uso el respirador, también uso unos gogles, una careta, y todo pues un traje, doble par de guantes, botas, y todo ese equipo es desechable, o sea, a excepción de lo que tengo, o sea, Entiendo que está diseñado justamente por la cercanía que tienes con cada uno de tus pacientes. De cualquier forma, muchos de los que trabajan en el hospital usan la mascarilla N95 convencional que tanto se ha recomendado y que ahorita es como, súper importante que si sabemos que vamos a entrar a espacios cerrados o convivir con personas con COVID o X, o sea, cualquier situación similar,
pues es así como lo más importante o como lo que sabemos que funciona, por decirlo así, que te va a cuidar, ¿no? Es la conchita. Y muchos en el hospital también lo ocupan. Digo, yo gracias a Dios tengo el acceso o pude adquirir este equipo y pues la verdad es que a mí sí, bueno, a mí me hace sentir mucho más seguro. Ay, bendito Dios. Oye, Robert, yo esta pregunta de verdad que me gustaría pues la disipes porque yo desconozco cuál es el síndrome de distrés. No sé si lo estoy pronunciando bien o diciendo bien. Sí, bueno, el síndrome de distrés respiratorio agudo o el famoso SDRA básicamente habla de cuando, en este caso, por ejemplo, es pues por un virus, ¿no? Puede ser por bacteria, puede ser inclusive hasta por un hongo o inclusive por un trauma masivo en el tórax, pueden ser por muchas cosas, pero básicamente el pulmón o las células pulmonares sufren un insulto o una agresión que va a activar o va a desencadenar una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Entonces, este pulmón se va a inflamar tanto y va a llamar tantos mediadores inflamatorios que va a limitar el intercambio de oxígeno. Entonces, nosotros metemos aire hacia pues, este tejido que sabemos que es elástico, se expande y por ciertas leyes que casi siempre hablan de presiones y de áreas y cosas así, se intercambia el oxígeno y metes el oxígeno a tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este síndrome de distrés? Se afectan estas zonas, se lesionan propiamente el tejido y aparte se altera algo que se le llama distensibilidad pulmonar, que es básicamente esta capacidad elástica del pulmón. Entonces el pulmón se pone como duro, ¿no? Y pierdes la capacidad o perdemos la capacidad de meter suficiente aire o presión para poder intercambiar las demandas de oxígeno que tiene el cuerpo. Por lo tanto, pues ahí es que se someten a ventilación mecánica. Digo, existen una clasificación que se llama Berlin, que clasifica el SDRA en ligero, moderado y severo. Y de moderado a severo casi siempre tienen un poquito más, pues ahora sí que el pronóstico es peor, ¿no? O sea, casi siempre les va un poquito más mal. Sí. Y en el caso del severo, casi siempre se le instaura ventilación mecánica, pues invasiva, ¿no? Y se conecta a un respirador. Muchas gracias. Oye, ¿y cuáles son los tipos de movilizaciones que se realizan a pacientes conectados a respiradores? Esa es una gran pregunta. Fíjate que muchos pensarían que los pacientes no se mueven, ¿no? Porque están graves, ahí tumbadito y quietecito, ¿no? Ya las nuevas tendencias con respecto a la atención del paciente crítico justamente van hacia todo lo contrario, ¿no? Entre antes lo puedas mover, mejor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Depende de qué es lo que pueda hacer el paciente. Eso es algo súper importante y de qué tan estable está, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene un sangrado súper agresivo, tal vez tiene alguna cuestión de arritmia en el corazón o no está estable, no tiene suficiente oxigenación o diferentes situaciones clínicas que es obvio que el paciente está mal, no lo toques. O sea, ahí sí tampoco nos vamos a meter, no nos creemos así como... Pues ahora sí que el movimiento lo repara todo, ¿no? No, claro que ayuda, sin embargo hay situaciones en donde también tenemos que decir, a sí, mira, ni lo toco, ¿no? Claro. Entonces es súper importante tener una buena comunicación con todo el equipo y conocer todo el contexto del paciente. Sin embargo, si el paciente presenta una estabilidad, tanto hemodinámica, ventilatoria, de gases, metabólica, entre otras cosas, se inicia pues por lo primero, que es si el paciente no se puede mover, pues tú lo mueves, ¿no? A esto se le llaman movilizaciones pasivas, literal es tomar todas las articulaciones, moverle dedo por dedo, codo por codo, rodilla por rodilla, ¿no? Hacer ligeros estiramientos y cuidar ese pues sistema musculoesquelético, ¿sí? E inclusive cuidar cuestiones del ventilador en conjunto con todo el personal médico y de enfermería, para que se genere el menor, bueno, le llaman miotrauma, que mio es prefijo de músculo y trauma de pues lesión, ¿no? Entonces sabemos que el ventilador lesiona propiamente el diafragma, que es con el músculo que respiramos. Entonces por ahí hay cositas que podemos hacer para tal vez no evitar la lesión como tal, sino aminorarla, ¿no? Entonces pues en conjunto estar cuidando a ese paciente en todo ese aspecto. Una vez que el paciente pues tal vez ya despierta o está un poquito más activo, ya entiende, ya te escucha, ¿no? A pesar de que sigue con el tubo en la garganta, ¿no? Pues podemos empezar a mover y tal vez es ayudarle a que se mueva y justamente así se le denominan a este tipo de movilizaciones, que es movilizaciones
activo-asistidas, ¿no? Activo-asistidas, en donde tal vez yo no puedo levantar por completo el hombro, pero lo puedo levantar a la mitad y entonces yo te ayudo a terminar el movimiento completo, ¿no? Y así nos vamos, poquito a poquito. Tal vez sí puedo mover un brazo, pero el otro no, y entonces te ponemos un bastoncito para que en conjunto los dos los puedas levantar, ¿no? Y entre otras cosas, algo importante que también se ocupa mucho es justamente estamos hablando de que se pierden capacidades dentro del paciente para realizar ciertas como actividades, y el comenzar con periodos de ejercicio aerobio, aunque sean muy ligeros, 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos tal vez, son pues muy importantes, y casi siempre se ocupa una bicicletita o los famosos pedales, ¿no? Que hay en el hospital. Ah, sí, ya ponle los pedales, te dicen, ¿no? Ya ponle los pedales. Entonces a los pacientes a veces, aunque estén bajo ventilación mecánica y todo esto, les ponemos a andar un poquito en bicicleta, lo cual también libera muchas zonas de presión y cuidamos la piel. Y aparte mejoramos un poquito esta cuestión del estado aerobio del paciente, que básicamente habla de qué también utiliza el oxígeno a nivel metabólico, ¿no? Qué tanta energía puedes crear a partir del oxígeno. Oye, Robert, perdón que te interrumpa, dime. Pero por ejemplo, esto me estás hablando cuando ellos tienen acceso a un fisioterapeuta, ¿no? Pero en el caso de que no, ¿cuáles serían las recomendaciones para hacer ejercicios? En el caso también de que puedan, porque yo veo que les falta a veces mucho el aire. Híjole, en el caso de que no, y gravemente enfermo, pues consigan un fisioterapeuta. Pues es que al final del día es el que va a saber y es el que te va a valorar y te va a decir si lo puedo o no lo puedo mover, o si lo puedo o no lo puedo poner a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio recomiendo? Pues los que el profesional te dicte. O sea, ahora sí que es como algo similar a automedicarte. ¿Recomendaría automedicarte? Pues por supuesto que no, o sea, una persona que está padeciendo COVID-19 casi que está obligado a tener de cabecera el fisioterapeuta. No, regreso un poquito a lo que te estaba comentando. Hay diferentes estadios en donde pues hay que valorar qué tan grave está el paciente y la necesidad propia tal vez de la intervención de la fisioterapia. En el caso de que, por ejemplo, el paciente ya requiera de oxígeno, a pesar de que sea tal vez unas puntas nasales o una mascarilla, sí existen ciertos ejercicios y tal vez no tiene que ser como tan intensivo o todos los días o 2 veces al día, ¿no? Como nosotros lo hacemos tal vez en una unidad de cuidados intensivos, en donde tú le ayudas al paciente por medio de ciertos ejercicios, técnicas o inclusive pues educación del mismo paciente con ciertas como cositas como cómo respirar bien y cosas que sí podrían como ser abordadas por el fisioterapeuta. Pero por ejemplo, si un paciente está sano y realmente, o sea, tiene COVID, pero es asintomático, no tiene ninguna, o sea, real afectación, tal vez le duele un poco la cabeza, se siente mal, tiene un poco de diarrea, sin embargo no desatura, no es dependiente a oxígeno, entre otras cosas, tal vez no existiría propiamente la necesidad de así necesaria de un fisioterapeuta. Justo, me acabas de resolver la pregunta. Entonces, o sea, sí, es más una cuestión como de atención y rehabilitación, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa? Que el día de mañana yo saco una persona de la terapia, se va, ya está bien y queda con secuelas, ¿no? Tal vez le falta un poco el aire, hay que reentrenarlo, se va dependiente a oxígeno o otras cosas. Esa persona, claro que va a necesitar de un fisioterapeuta y que se rehabilite de forma correcta. Oye, Robert, qué padre y qué satisfacción has de sentir cuando de plano ya no regresan, ¿no? O sea, que los que estuvieron ahí en la lucha contigo y después, pues ya, bendito Dios, no vuelven. Pues sí, claro, es muy bello, ¿no? La verdad es que es algo, pues que luego hasta ganas de llorar dan, ¿no? Por supuesto, sí. Es muy bonito ver cómo pues un paciente pasa de estar completamente así en Narnia, ¿no? Así perdido, ¿no? Sí, bajo pseudoanalgesia, inclusive luego pasan por episodios de delirium, que son afectaciones, o sea, como cognitivas y como sensorioespaciales, ¿no? No saben dónde están, alucinan cosas por los mismos medicamentos y situaciones así. Ver cómo comienza a estabilizarse, mejora, poquito a poquito gana un poquito más de fuerza, le logramos quitar el ventilador, depende menos de oxígeno, lo paras, no, tal vez lo logras sentar, después lo paras, después los primeros segundos pasos, o los segundos primeros pasos serían, ¿no? Tal vez ya lo pones a hacer un poquito más de ejercicio y poquito a poquito se va reintegrando él a sus actividades, es algo bellísimo. Robert, sobre la marcha, tú tuviste que ir conociendo a este virus, encaminándolo, porque obviamente lo desconocías. Claro. Pues, ¿y cómo fue tu aventura con todo esto?
Pues hace poco yo di una charla justamente de fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos contra el COVID-19 y algo que yo siempre digo o algo que se me quedó muy marcado, que lo escuché de un ponente brasileño que admiro mucho, es que el COVID es nuevo, claro, sin embargo la fisioterapia no lo es, ¿no? Entonces, claro que es algo nuevo que tenemos que conocer, pero no es algo nuevo lo que hacemos. Entonces solamente es como la adaptación de todas estas estrategias de atención a una cuestión muy particular, que en este caso es el COVID, ¿no? Hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender de él, por supuesto, muchísimas, ¿no? O sea, hay muchas preguntas todavía en el aire, hay muchas cosas que no hemos podido resolver por parte de todo el gremio de las ciencias de la salud. Sin embargo, pues ahí vamos, poquito a poquito, conociéndolo. Yo sí veo una clara mejoría en cómo se han empezado o cómo se han estado atendiendo los pacientes, ¿no? Al principio sí, no sabíamos nada. O sea, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos y con lo que sabíamos, y poco a poco, conforme han ido pasando los meses, claramente, pues el ojo, o sea, te da cada día más, ¿no? Detectas cosas antes, te percatas de ciertas situaciones, aprendes de ciertos pacientes, ¿no? Se escuche bien o mal, ¿no? Pero es claro, ¿no? Después de atender 15 pacientes diarios, ¿no? Con COVID 2 veces al día, pues lo vas entendiendo, vas teniendo, vas resolviendo tal vez algunas dudas en base a la experiencia, no como se debería, pero sí vas como aclarando un poquito ese camino que tienes que ir tomando con respecto a la atención del paciente. Las herramientas están, solamente las estás implementando y sobre la marcha, como dices tú, teniendo tantos pacientes al día, bueno, pues más estás conociendo esta pandemia, este virus que mundialmente nos atacó a todos, tiene muy desconcertados. Pero yo te quería agradecer, Robert, tu tiempo, esta información tan valiosa que has otorgado a todos los que te estamos escuchando y además viendo. Y Health Manager, siempre preocupado por hacerles a toda la gente pues del conocimiento, ¿no? De lo que ustedes como especialistas saben. ¿Se me está yendo algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues tal vez aprovechar un poco el espacio, o sea, se me acaba de ocurrir. Pues nada más hacer un poquito de énfasis en que la fisioterapia comúnmente se conoce como cuestiones de dar masajes y rehabilitar deportistas, ¿no? Hace poquito vi un tweet bien chistoso de un fisioterapeuta argentino que decía así como, describe mal tu profesión, ¿no? Y decía, inflo y desinflo personas y mi mamá piensa que doy masajes, ¿no? Y así, eso es, así exactamente eso es, ¿no? Pues la fisioterapia va un poco más allá de ello. Tal vez en México estemos un poquito rezagados en ciertas cuestiones, sin embargo lo estamos trabajando. Día con día hay más personas que laboran en este ámbito y se están generando esfuerzos para crear especialidades específicas de atenciones intrahospitalaria. Y pues nada, que la gente se siga cuidando. A todos los que nos están escuchando, esto no es un juego, esto no es un chiste. La verdad es que todos los días nos enfrentamos y estamos poniendo muchas cosas en la línea por intentar sacar adelante a los pacientes que, pues por desgracia, pues sufren o se afectan mucho más que otros. Y pues nada, es todo. Muchas gracias por el espacio. Robert, muchas gracias a ti. De verdad que tienes toda la razón. Es un momento de reflexión, es un momento de entender que esto no es un juego y que en mi caso muy personal, a través de vía Zoom, como estamos tú y yo en este momento, pude estar platicando afortunadamente con una persona que desafortunadamente pues está padeciendo el COVID y los síntomas eran evidentes, no podía respirar y me dio muchísima tristeza ver a alguien que amas en esas condiciones. Nuestra mejor vacuna, el cubrebocas, y te agradezco con todo mi corazón que nos hayas aceptado esta maravillosa charla, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero a todos los que están escuchando y a ustedes les haya gustado mucho y estoy para lo que necesiten.